Los liberales en el gobierno de Eslovenia y la oposición conservadora quedaron prácticamente empatados, según los resultados preliminares casi definitivos de las elecciones parlamentarias celebradas el domingo. Con casi todos los votos escrutados, la Comisión Electoral Estatal anunció que el Movimiento Libertad, de centro-izquierda y liderado por el actual primer ministro Robert Golob, obtuvo el 28,5% de los votos, ligeramente por delante del Partido Democrático Esloveno, que logró el 28,1%. Los resultados apuntan a un periodo de incertidumbre política en este país de Europa Central, ya que ninguno de los principales partidos contará con mayoría en el Parlamento, compuesto por 90 escaños. Tras conocerse los resultados, el primer ministro se atribuyó la victoria y expresó su confianza en que su partido formará el próximo gobierno. Sin embargo, el resultado del domingo refleja claramente profundas divisiones en el país. Mientras Bélgica recuerda a las 32 personas asesinadas hace 10 años por miembros del grupo Estado Islámico, en Bruselas, el responsable antiterrorista de la Unión Europea explicó a Euronews que la coordinación entre los países europeos para prevenir nuevos atentados terroristas ha mejorado. We've in Europe, and I should say very much pushed also by the Belgians and the French, who of course were the first affected by these major terrorist attacks. Their services have very much put together, for instance, a task force together called Task Force Fraternité, to work together on these investigations, but also to push very much for efforts at European level, meaning that we've put in place interoperable databases, we've strengthened our borders, we exchange information much more fast at different levels, at national level, but also at European level. Los esfuerzos antiterroristas de la UE han tenido que hacer frente a nuevas amenazas y comprender un nuevo fenómeno: la radicalización de los jóvenes en Internet. We've seen a different kind of attacks. We've seen the more self-initiated attacks by lone actors, if you will. So IS, that was responsible for the terrorist attacks in Brussels 10 years ago, has really adjusted its strategies, which means that we've also had to adjust. Wachter añade que la guerra en Irán podría aumentar la amenaza de atentados terroristas en Europa. Cientos de manifestantes salieron a las calles en varias ciudades de Portugal para exigir viviendas más asequibles, alegando que se sienten cada vez más asfixiados por el aumento de los alquileres y los precios desorbitados de la vivienda. Los manifestantes se oponen al gobierno de Luis Montenegro, al que acusan de no hacer lo suficiente para controlar los precios y crear viviendas asequibles. Los manifestantes también señalan a las empresas de alquiler a corto plazo como parcialmente responsables del aumento del coste de la vivienda. Sei que ao longo dos últimos 10 anos as rendas aumentaram e os preços das casas aumentaram principalmente na cidade de Lisboa em mais de 100% e estamos a falar de um país com salário mínimo pequeníssimo e faz todo o sentido estar aqui em solidariedade com todas as pessoas. En toda Europa la gente enfrenta dificultades debido al aumento del coste de la vida y la vivienda es una de las principales preocupaciones. Lisboa es una de las ciudades europeas más afectadas en lo que respecta a la vivienda, con precios que se han disparado en los últimos años. La ciudad se ha convertido en un imán para los extranjeros procedentes de Estados Unidos y otras partes de Europa que buscan un clima más cálido, un estilo de vida relajado y una vivienda asequible. Casi todos los glaciares de Austria han retrocedido en los últimos 2 años, mientras los expertos advierten de que se está produciendo una evolución dramática en los Alpes. El último informe del Club Alpino Austriaco revela que solo 2 de los 96 glaciares del país se han mantenido estables, mientras que algunos han perdido más de 100 metros de longitud. El glaciar más grande de Austria muestra signos visibles de desintegración, tras una tendencia prolongada de reducción significativa de su superficie y volumen. Desde 2015, la vecina Suiza ha visto cómo sus glaciares se reducían en una cuarta parte, con más de 1000 pequeños glaciares que ya han desaparecido por completo.
Las temperaturas récord, incluido un mes de junio con 5 grados por encima de la media, junto con la escasez de nieve, han acelerado el deshielo, lo que, según los expertos, tendrá importantes consecuencias para el suministro de agua potable y la generación de energía. Pompeya es conocida sobre todo por sus ruinas y frescos, pero hace unos 2000 años también era una zona importante de producción de vino. Ahora esa antigua tradición resurge entre las ruinas arqueológicas. Hace 2000 años había viñedos en Pompeya y hoy en día volvemos a tener viñedos con los que producimos vino. Esto nos ayuda a reducir los costes de mantenimiento, pero también, en mi opinión, es una oportunidad fantástica para dar a conocer la historia de Pompeya, que es en gran parte la historia de la agricultura y el campo, y del equilibrio entre las comunidades humanas y el medio ambiente. El vino formaba parte de la vida cotidiana en la antigua Pompeya. La ciudad producía tanto vino que se exportaba a España, al norte de África y hasta lo que hoy es Alemania y Reino Unido. Este proyecto, a mitad de camino entre la agricultura y la arqueología, permite producir unas 30.000 botellas de vino al año. Lo que intentamos hacer es poner de relieve la tradición que vincula lo que hacemos hoy, que no es solo el vino en sí, sino también toda la cultura que lo rodea. El estar juntos, cómo se cultiva y el paisaje en el que se hace con la época romana. Todo ello forma parte de una gran tradición y una continuidad que aún perdura. En los frescos bajo la ceniza volcánica, los arqueólogos hallaron indicios de que el vino era parte importante de la antigua sociedad romana. La exposición Matisse 1941-1954 abre sus puertas en el Grand Palais de París. Más de 300 pinturas, dibujos, libros y gouaches recortados trazan este periodo clave en la vida del artista, considerado uno de los más prolíficos de la historia del arte contemporáneo francés. Cette période a été pour Matisse, qui était pourtant un vieil artiste, puisqu'il a 70 ans en 1941, 84 ans lorsqu'il s'éteint en 1954 à Nice. Eh bien, ça a été la plus prolifique parmi les plus prolifiques de toute sa carrière de peintre. C'est le moment aussi où il va vraiment se réinventer à travers un médium qui est celui de la gouache découpée. Et à travers ce médium, voilà, créer des œuvres qui vont être de plus en plus monumentales. Et c'est cet aspect-là de Matisse qu'on va pouvoir découvrir à Paris. La exposición ocupa hasta 2 plantas. Las obras se presentan en un ambiente inspirado en las condiciones de trabajo del artista. Ce que nous avons voulu restituer dans l'exposition et dans le parcours de l'exposition, c'est cette intimité avec l'atelier, c'est de pouvoir rentrer dans l'atelier de Matisse, se retrouver face aux œuvres comme si on était dans l'atelier de Matisse. La exposición, que reúne obras famosas del pintor, así como piezas aún poco conocidas en Francia, permanecerá abierta hasta el 6 de julio. ¿Se está beneficiando Rusia de la guerra en Irán? Los ingresos de Rusia por la exportación de petróleo han aumentado tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. En la primera mitad de marzo, Moscú ingresó unos 372 millones de euros diarios por sus exportaciones de crudo, un 14% más que en febrero. En total, incluyendo petróleo, gas y carbón, Rusia obtuvo 7.700 millones de euros entre el 1 y el 15 de marzo, frente a los 472 millones diarios del mes anterior. Este aumento coincide con la subida del precio del petróleo por encima de los $100 por barril, impulsada por las tensiones en torno a Irán y las interrupciones en el estrecho de Hormuz. El encarecimiento del crudo suele traducirse en mayores ingresos para grandes exportadores como Rusia. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha aprobado una exención temporal que permite a países como India comprar petróleo ruso en tránsito.
La mayor parte de las exportaciones rusas se dirige a Asia, con China e India concentrando cerca de 3/4 partes de los ingresos. Por su parte, la UE advierte de que relajar las sanciones podría reforzar la economía de guerra de Moscú mientras continúa el conflicto en Ucrania. Is the UK demanding decades of rent from the US if it leaves NATO? UK Prime Minister Keir Starmer has told President Donald Trump to withdraw all US forces from British bases within 48 hours if he chooses to leave NATO, according to a widely shared screenshot. The picture shows an alleged speech by Starmer in which he declares that the UK and the rest of Europe will continue to band together in its collective defence regardless of whether the US quits. He allegedly adds that the UK would demand decades of backdated rent from the US for stationing its troops on British territory for free. Now, there are several issues with this supposed speech proving that it's fake. First, despite a recent barrage of insults that Trump has hurled at Starmer for giving limited support to the US in the Iran war, the Prime Minister's response has been more measured than this text suggests. All reputable reporting states that Starmer has stressed the importance of the US-UK relationship, assured the UK will stay out of the war, and that London is working with all its allies to bring stability in the Middle East. The other main issue with it is that it completely misrepresents NATO's common defence and cost-sharing policies. For example, the 1951 NATO Status of Forces Agreement says that the receiving country must provide the sending country with the facilities they need, on terms no less favourable than for the host country's military. The UK-US cost-sharing agreement from 1973 also outlines that the Ministry of Defence maintains ownership of any bases used by the US and that Washington would be responsible for operational and expansion costs only. While the agreement is decades old, it's been confirmed in recent parliamentary briefings and treaties that NATO countries do not pay rent to station their military in fellow members.